Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Desde que nos vamos. Amén. Vamos a abrir esta escuela dominical. Vamos a hacer una pequeña oración para ponerla en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amantísimo Señor Jesús, en esta hora, Padre, venimos delante de usted dándole gracias por este nuevo día que usted nos ha permitido a cada uno de nosotros, Señor. Le pedimos en el nombre poderoso de su Hijo Jesús que usted acelere los pasos de nuestros hermanos que vienen en camino, que no tengan ningún obstáculo porque usted va por delante de cada uno de ellos como poderoso gigante abriendo esos caminos de bendiciones para llegar a su casa de oración, Señor. Le pedimos también en esta hora, Padre amado, que usted sea quien guíe a la persona que va a dar la escuela dominical, que usted ponga ese carbón encendido en sus labios para llevar el mensaje, lo que usted ponga en ella, Señor. Le pedimos también, Padre amado, que nos cubra a cada uno de nosotros con la poderosa sangre de su Hijo Jesús. Limpie los aires, Señor, porque cuando nosotros llegamos ya la presencia del Espíritu Santo estaba aquí, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias por este día que no sabemos qué nos espera, pero sabemos que en sus manos estamos, Señor, y será un día de bendición para cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de su Hijo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Ahora lo dejamos con la hermana María. Amén, Dios le bendiga. Vamos a darle gracias a Dios también ahora para que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que guíe este estudio de esta mañana, de esta escuela dominical. Amado Dios, Señor Padre, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, Señor. En esta hora te presentamos, oh Padre de la gloria, esta escuela dominical. Jesús de Nazaret, oh Padre, que esta palabra, Señor, y esta enseñanza sea de bendición, que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. La honra, la gloria sea para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, me quito yo, Señor. Ayúdanos a dar sabiduría, Padre, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de los hermanos como ha sido para mí, Señor. También te pedimos, Padre, acelerar los pasos de los hermanos que no han llegado, Señor. Te bendecimos, Señor Espíritu Santo. Gracias, Señor Espíritu Santo. Síguenos guiándonos, ayudándonos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones. Hoy estamos en la tercera semana, ¿verdad?, de esta escuela dominical, y el tema de esta enseñanza de hoy es fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Vamos a estar buscando Efesios 6:10. Efesios 6:10. Se los leo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Quiero preguntarle, Pastor Pimentel, ¿qué significa para usted esta palabra? Bueno, significa mucho para mí. Para mí significa mucho porque por ella, porque estoy en esta día de hoy, estoy aquí con ustedes y en el camino del Señor. Por esta palabra, yo siempre me agarro de esta palabra para poder vencer, porque tengo muchas cosas sobre mí
pero Amén. agarrando de la mano del Señor, la superamos, porque el Señor nos pone pruebas que no podamos superar. Claro que nos duele como cualquier ser humano, como Él también vino a la tierra y sufrió por nosotros, pero Él nos da la esperanza de que hay un mañana nuevo. Amén. Cuando leemos esto de que por lo demás, hermano mío, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza, nuestra fortaleza viene al depender de Dios y de su poder. Amén. El Señor, cuando dependemos de Dios, Él nos da la fortaleza. No en nuestras propias habilidades, porque nosotros podemos tener muchas habilidades, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos va a fortalecer a nosotros. Jesús es primero que todo. Sin el Señor no podemos hacer nada. Amén. Sin Él estamos descubiertos. Con Él estamos cubiertos. La sangre quitó nuestro cuerpo. Estamos cubiertos en el Espíritu y el templo del Espíritu Santo. Entonces, tú es todo. Tenemos que ir adelante. Venga lo que venga. Y si Él venció en esa cruz, nosotros venceremos todo lo que viene. Que sabemos que, ahora lo decía, sabemos que vienen muchas cosas más de la palabra. Amén. Que si tú no tienes a Cristo no vas a poder vencer. Así es. Pero si te metieron a mí, usted no va a pasar nada. Ahora Pero que sí le duele a terminar, Amén. dice que Jesús sí le duele a esta generación, que yo la había conocido con esta generación que no está a Cristo, mucho van a morir mucha gente, porque no tienen a Cristo, no tienen indefenso. Amén. ¿Cómo se van a defender? Y el enemigo entra ahí. Amén. En esta lección, aquí podemos ver que el Señor, Él nos equipa para que nosotros podamos enfrentar las batallas de la vida y Él también nos da la fuerza a cada uno de nosotros. Él es el que nos da esa fortaleza, amén. Y nos también, porque no es con nuestras habilidades, como les mencionaba, ¿verdad? Nosotros no podemos. Así que cuando el Señor viene y nos da esa fuerza, también Él nos da el poder de Dios. Porque Dios nos da la fortaleza y también nos da el poder, porque el poder viene de nuestro Señor Jesucristo. Y en la historia de la palabra, aquí en la Biblia hay muchas historias de hombres que el Señor les dio mucha fortaleza. Vamos a ver una historia que está en Jueces 7, pero ahí habla todo el capítulo de la historia de cómo Gedeón y sus 300 hombres pudo ganar la batalla. Pero aquí en resumen, porque es bien interesante, ya después cuando usted está en su casa puede tomar la decisión de buscarlo, leerlo y estudiar la palabra. Aquí vemos que menciona que aunque eran pocos en número, Dios los fortaleció para derrotar un ejército que era mucho más grande que ellos. El Señor les dio la fortaleza, pero antes de esto el Señor los seleccionó a cada uno de ellos. Del versículo 4 al 7 habla de cómo el Señor Jehová le había dicho a Gedeón: yo te voy a seleccionar con quién tú vas a ir. Yo te voy a decir, cuando yo te diga, este sí, lo apartas, este no, lo apartas. Pero él le había dado a él una estrategia de que él le iba a demostrar cuáles eran esos hombres que iban a ir con él. Y ahí del 4 al 7 mencionaba que él le decía, cuando lo llévalos al lago, cuando estén ahí, le decía, cuando el que lame el agua como un perro, le decía, entonces te lo apartas. Y aquí él iba diciendo quién iba a ir con él y quién. El Señor ya sabía que le iba a poner hombres que iban a ser hombres que estaban respaldados por él para que le pudiera dar la victoria. Amén. ¿Qué pasa? Gedeón, aunque Dios lo pudiera poner en la mano, en el capeo, Dios le dio un ejército fortalecido en el Señor. Un ejército que era poco, pero en número era grande. Amén. Y a pesar de eso, Gedeón tenía pocos soldados, pero pudo vencer. En Cristo, porque Dios le dio la fortaleza a su ejército, lo preparó, le dio de todo y sacó un ejército bien para Gedeón. Amén. Ese ejército ya poco destruyó a ese ejército ya grande, fue destruido. Gedeón tenía mucha gente, pero el Señor escogió 300, porque también tenía su ejército, pero el Señor decidió tomar 300 que eran seleccionados para él. Y en el versículo 9 le menciona que aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos.
Ya Gedeón sabía que Dios le iba a entregar. Y ahí sigue mencionando después una visión y cómo esa visión confirmaba que Dios le iba a dar la victoria a Gedeón. Porque él no se estaba enfrentando, eran 300, pero era una multitud. En el versículo 12 menciona, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Eran bastantes. Gedeón sabía que no se iba a enfrentar a un ejército pequeño, era un ejército grande, pero ellos iban respaldados por el Señor, porque ya él le había dicho que le iba a dar la victoria a él. Lo que pasa es que ellos tenían un ejército numeroso. A que cogió esos ejércitos, tenían 300 hombres, pero Dios los multiplicó grande, ese ejército. Amén. Ahí estaba ahí también. Yo mandé a los ángeles a cubrir y derrotar ese ejército. Amén. También, ¿qué sucede allí? Que su confianza no estaba en sus habilidades, no era lo que ellos iban a hacer como ejército, porque ellos podían tener muchas estrategias, ellos podían decir, yo me capacité, me preparé para ir a la guerra, pero no se valía de las habilidades que ellos tenían. Se valía era para que ellos pudieran ganarse esa guerra, ellos tenían que eran respaldados por el poder de Dios, porque no lo podían hacer ellos solos. Entonces esta historia de la Biblia nos muestra aquí que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos da la victoria. Así como se la dio a Gedeón con sus 300 hombres, que eran pocos comparados a todos los hombres que él tenía que enfrentarse. Entonces la victoria se la dio porque ese Gedeón con su ejército estaba respaldado por el Señor. Amén. No, también estamos respaldados por Jesús. Amén. Dios grande. Amén. Y a veces nosotros pensamos que ese Dios grande no está respaldado, sino está respaldando. Y a veces nosotros nos damos cuenta y el Señor manda su ejército del cielo, los ángeles para que cubran a nosotros también. Ahora mi hermano Ismael, quiero hacerle una pregunta a usted. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué significa fortalecerse en el Señor cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles? Para usted, ¿qué significa fortalecerse en el Señor cuando enfrentamos, verdad, desafíos que parecen imposibles? Mira, no hay un desafío imposible. Si tenemos el Dios más grande de la tierra, vamos a vencer todo en Cristo. Y la fortaleza viene del Señor, la fortaleza viene de ser hijo de Dios. La fortaleza viene del Señor, que nos da fortaleza. Entonces, si estamos fortalecidos en el Señor y seguimos los caminos, no hay que temer, no hay que tener miedo, que Él es con nosotros. Y Él, donde vayamos, el Señor va con nosotros. Y si no, a veces uno se manda la legión de ángeles para seguir. Porque si no tenemos al Señor en el camino, vamos mal. Amén. Él es primero en todo lo que es primero en todo. Amén. Él es primero en todo y todo lo que sea lo vamos a hacer. Mi hermano Escudero, ¿qué significa fortalecerse en el Señor cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles para usted? Sí, fortalecer al Señor para mí es en el momento difícil, aunque yo no tenga fuerza, invocar a Dios. Amén. Sacar fuerza de donde no hay, porque Él dice que en medio de nuestras debilidades Él nos va a fortalecer. Invocar a Dios. Hay un versículo interesante en lo que usted está hablando. En el capítulo 7 de Jueces, versículo 2, dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alaben a él contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Nosotros podemos tener muchas cosas, podemos tener sabiduría, como decía la hermana también, sabiduría, conocimiento, habilidad, astucia, encanto, estudio, dinero, muchas cosas podemos tener. Sin embargo, Dios se asegura de que cuando nosotros invoquemos, tengamos la manera de darle la gloria a Dios. Amén. Él dice: no, 10,000, ellos son 35, pero aún 10,000 es mucho. Te voy a dar 300, ¿para qué? Para que no diga que mi mano me ha salvado. Y una de las cosas importantes cuando nosotros invocamos a Dios en tiempos difíciles, recibimos una respuesta que nunca se nos olvide decirle: Dios, te doy gracias, porque sin ti no hubiera yo pasado esta prueba.
Amén. Así como menciona el hermano, en esta historia, ¿verdad? Que sería bueno que ustedes la puedan leer en su casa, ahí como él mencionaba, si ellos iban completos en soldados, es como le menciona, entonces la gloria no iba a ser para Dios, iba a ser para ellos. Y por eso el Señor les dijo a ellos, te voy a dar 300, porque se veía imposible que ellos ganaran con 300 soldados con otro que estaba contrario, el que lo duplicaba. Entonces, él no era con la fuerza de ellos, ni con sus habilidades, amén. Y él tuvo que hacerlo así para que Dios fuera glorificado, para que él no se llevara a nosotros mismos. Y como lo mencionamos, no es con las habilidades. También quiero preguntarle a mi hermana Ivonne, amén. ¿Qué significa fortalecerse en el Señor cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles? Para usted, ¿qué usted piensa sobre esto? Bueno, para mí, para tener fuerza en tiempos difícil, nosotros a veces tiene que acordar lo que el Señor hizo atrás para nosotros, y eso deja que uno tiene más fuerza. Si estaba enferma, tenía un problema, no importa qué era, y después está en otra situación, tiene que acordar lo que el Señor hizo atrás. Y por eso nosotros tienen fuerza para seguir adelante, acordando lo que Él hizo atrás. A veces posiblemente cosas finanzas, no tenía con los hijos. Yo pasaba mucho de eso. Yo acuerdo cuando yo tenía mis hijos chiquitos, yo era madre soltera, y acordando lo que el Señor me traiga atrás y mi problema, lo que yo tiene ahora, eso me da mucha fuerza en el Señor, porque yo miro para atrás y digo, Señor, si tú hacías eso atrás, tú puedes hacer ahora o más. Y eso aumenta su fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vemos aquí en esta pregunta de que fortalecerse en el Señor implica reconocer que nuestra fuerza es limitada. Exactamente. Nuestra fuerza es limitada, porque hay situaciones en nuestra vida que nosotros podemos hacer una parte, pero hay otras situaciones en nuestra vida que solamente dependen del Señor. Amén. Amén. Porque hay imposible para nosotros, pero posible para el Señor. Y podemos ver que el poder de nuestro Señor Jesucristo es infinito. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Cuando lo reconocemos, el poder de Dios es infinito. Lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Lo que no podemos hacer, Dios lo va a hacer. Y también nos enseña aquí que esto también requiere, para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esto requiere humildad para admitir nuestra necesidad en Él, y por fe también para confiar, ¿verdad?, en su poder. Cuando nosotros vamos delante de Dios, nos postramos cada uno en su lugar secreto, con humildad, reconociendo que necesitamos de Él. Cuando nosotros reconocemos que sin Dios no podemos seguir y que Él es el único que nos puede dar la respuesta, nosotros vamos con esa humildad delante de Dios, ese corazón. El Señor no lo va a despreciar. La hermana Ivonne tiene que decir algo. Por un ejemplo, ayer yo salí de mi casa para evangelizar, pero ya no tenía la plata para pagar mi alquiler. Pero de ahí yo sacaba mi pasaje, sabiendo que cuando yo regresé al trabajo yo tenía que pagar mi alquiler. Pero Dios es tan grande, hermano. Dios ve el sacrificio, lo que yo estaba haciendo. Y la misma hermana, el Señor, use su mente para regalarme algo. Yo dije, ay Señor, tú eres lo máximo. Pero yo no decía nada a ella, pero el Señor pone eso en el corazón de la hermana. En la también yo estaba hablando con la hermana.
me casa con tanta plata y mi celular tiene vacío hoy. De una vez algo me dice, chatea con tu hijo. Yo chateé. En segundo, el respuesta y me mandaba. Amén. Dios opera de una manera, hermana, a veces me llora. Eso trae agua a mi ojo cuando yo veo como Dios es real. Y el Señor nunca falla si nosotros seguimos confiando en Él. Él es tan bueno con nosotros. Luego de Amén. hermano, Dígame, hermano Ismael. y a veces nosotros incluye a todos los hermanos de la iglesia, de mí a Dios, o muchos hermanos. Yo antes aprendía así que si no me ponían a predicar, no voy a hacer nada. Muchas cosas. Pero el Señor me mostró Jesús. Yo, hijo, te cogí como pastor hijo tuyo, el Señor. Y te voy a poner a predicar. Afuera del campo yo trabajaba. Desde que tenía 10 años hasta el día de hoy, hicimos traer la hora afuera. Amén. Y eso me dice, ya no me dio. Amén. No puedo contento, por ser contento porque muero que tú. El Señor te pone ahí, hay que trabajar. Amén. Sí. No lo que yo quiero, sino lo que el Señor dice. Cuando nosotros confiamos en el Señor, ¿verdad? Y ponemos nuestra fe en Él, el Señor se va a manifestar con su poder. Amén. En medio de nuestras debilidades. Aquí como lo menciona también en 2 Corintios 12:9, ¿verdad? Bástate de mi gracia. Al final menciona, porque su poder se perfeccionará en nuestras debilidades, en tus debilidades. Cuando nosotros no tenemos esta fortaleza para seguir adelante y nos sentimos débiles, pero vamos delante de Dios confiando en Él, en sus promesas, dice la Biblia que Dios se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando más débil nos sentimos, cuando más cerca el Señor está de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, cuando pensamos que no tenemos ya esta fuerza, humanamente ya no podemos, pero clamamos a nuestro Señor Jesucristo, Él renueva nuestra fuerza, Él nos da fuerza, porque el Señor conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Y cuando aprendemos a confiar en el Señor, nosotros no tenemos ni que abrir la boca, porque el Señor hace como quiera, y Él pone el sentir en las personas, no somos nosotros, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros no somos, Es que nosotros somos la un fuerza- instrumento de Dios. La Amén. fuerza viene de arriba, del Señor, de su Amén. carácter Jesús. Amén. Él no tiene que estar pendiente de nosotros en todo momento. Bueno, malo, como sea. El Señor nunca se olvida de nosotros, está con nosotros ahí. Amén. A veces nosotros somos los que pensamos que el Señor muchos han dicho, que Amén. Jesús está conmigo en todas ocasiones. Y yo, hermano, no diga eso. Jesús está con todo. Ahora vamos a mencionarle un ejemplo práctico de cuando nosotros enfrentamos, ¿verdad? Situaciones de crisis. Si enfrentamos una situación de crisis financiera, una persona puede fortalecerse en el Señor al orar, pero al orar por esa dirección, o sea, en dirección. Recuerda siempre que el pastor dice, cuando usted va a orar, llame o mencione lo que usted va a orar en la dirección que es. Si usted va a orar por una finanza o usted tiene una situación financiera, usted tiene que orar en base a esa dirección. Usted tiene que orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor en esa dirección. Entonces, es cuando empezamos nosotros a fortalecernos, ¿verdad? Con esa dirección. Y aquí declarar las promesas que el Señor tiene, que son las provisiones que están dentro de la palabra. Son las promesas que el Señor nos deja aquí. Ok, yo voy a orar por dirección, pero aquí yo tengo un problema financiero, como nos da un ejemplo práctico aquí. Entonces, el Salmo 23:1 me dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos declarando las promesas, esas son las provisiones que nosotros como los hijos de Dios tenemos dentro de la palabra. Y vamos a declarar entonces Filipenses 4:19, que Dios suplirá todo lo que nos falte, y ahí nosotros estamos declarando. Porque vamos en esa dirección. Porque al Señor cuando le vamos a pedir, tenemos que pedirle también que Él nos ayude, pero cada uno sabe en qué dirección tiene que orar, para que nuestra oración sea directa al Señor. Y aquí nos da un ejemplo práctico, y como les mencionaba, declarar esas provisiones y tomar entonces después los pasos de obediencia en lugar de actuar en pánico. Lo que pasa, hermana, que yo he visto ahora en eso también, que para mi persona, yo ahí de 10 años yo comencé la obra, el Señor me enseñó algo. Que
no es difícil. Tú sabes que yo eso sabe que yo necesito. Pero primero lo espiritual. Que si no tenemos lo espiritual, yo no lo voy a contestar. Yo no lo voy a contestar. Pero es que lo espiritual, que es la palabra. La palabra, pero también menciona así, es cierto, tenemos que tener la fe espiritual, pero también la obediencia. La voluntad, Señor. En lugar de actuar en pánico, porque si estamos declarando la palabra, estamos diciendo, bueno, aquí están las provisiones dentro de la palabra, pero yo la puedo declarar, tengo la fe, pero no la voy a decir, puedo pensar, no va a suceder nada, no sucede nada, porque eso va ligado, la fe, la obediencia, ¿verdad? Y la confianza en Dios de que Él lo va a hacer, y no dejarnos llevar a estar en pánico, bueno, le estoy pidiendo al Señor, pero me entra el miedo, me entra la duda, no va a pasar nada. No, aquí nos da esto, por lo menos estas referencias aquí, o nos dan estos ejemplos, qué podemos nosotros hacer como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos aquí dentro de la palabra todas las provisiones, todas las promesas están dentro de la palabra. Para cada situación de cada uno de nosotros, lo tenemos aquí nosotros nuestras municiones. Pero es la cosa primero que hay que poner las cosas a Dios primero. Amén. Después viene lo material. Amén. Porque si no pone la cosa a Dios primero, lo material no va a accionar. Primero lo material, después lo espiritual. Ahora tengo una pregunta también, ¿verdad? Que es una escuela dominical y aquí interactuamos, nos gusta escuchar sus opiniones también. ¿Cómo podemos aplicar el poder de Dios en situaciones prácticas y cotidianas? La hermana Escudero iba a responder. Una de las cosas que recuerdo de mi madre era que a veces había necesidad de, bueno, siempre había, pero a veces se iba el gas. Me imagino que usted también le ha pasado. Y ella le ponía la mano y comenzaba a orar: Señor, no hay dinero, bendícenos y ayúdanos con este gas. Y prendía fuego y pum, y hacía los corotos, lo que fuera que tuviera que hacer. Una hermana una vez en una clase me preguntó: hermano Escudero, hay palabras que yo no entiendo que se usan en los seminarios bíblicos como teología. Le digo, usted y todos los hermanos aquí experimentan teología todos los días. Cuando usted ora por un gas y Dios le contesta, cuando usted ora por un vestido, cuando usted ora por un alimento, eso es teología. Teología es el conocimiento de Dios, pero es un conocimiento experimental. Porque hay teólogos que están en su oficina, que están patrocinados por organizaciones, que ellos nunca van a saber lo que es orar por un tanque de gas, porque no han tenido esa necesidad. Pero usted sí sabe una teología experimental, porque usted le dijo a Dios: Señor, no tengo pasaje, Señor, no tengo alimento, Señor, no tengo para darle a mis hijos. Y Dios le respondió. Y eso es lo que pensaba cuando el poder de Dios se hace manifiesto de una manera tangible y verdadera en la vida del cristiano. Amén. Así es. Gloria a Dios. Pastora, ¿cómo podemos aplicar el poder de Dios en situaciones prácticas y cotidianas? Para mí, nosotros a veces pasamos por momentos muy difíciles cuando tenemos que cada vez más de Dios. Hay momentos que como estaba diciendo la hermana, hay momentos que nos sentimos que hace falta algo en el lugar, pero nosotros tenemos que clamarle al Señor y el Señor va a responder a la nosotros estamos pidiéndole a Él. Amén. Él es un Dios de bendiciones. Amén. Amén. Y Él concede todas nuestras peticiones, cuando nos acercamos cada día a Él, nos humillamos delante de la presencia de Él. Él nos escucha y Él sabe nuestras necesidades. Así es, el Señor ya dice que antes que nosotros hablamos de nuevo, que ya el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Ya sabe qué le vamos a decir, pero quiere escucharlo de nuestras bocas, ¿verdad? Hermana Julie, ¿cómo podemos aplicar el poder de Dios en situaciones prácticas y cotidianas en nuestras vidas? Mediante la oración. Amén. Y
prácticas y cotidianas. Amén. Gloria. Bueno, siempre uno tenemos que recordar quiénes somos. Amén. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Dios viviente vive en nosotros. Entonces, si Dios viviente vive en nosotros, ¿qué significa? Que su poder, nosotros somos nosotros llevamos su poder con nosotros, llevamos su gloria con nosotros, llevamos su presencia en todo momento. Cuando se levantan situaciones, sí, a veces uno a veces quiere olvidarse, quiere preocupar, pero tenemos que recordar que Dios con nosotros nadie con nadie. Amén. Entonces, de allí, ¿qué tenemos que hacer? Declarar la palabra. Amén. Amén. Hermano Pablo, ¿cómo podemos aplicar el poder de Dios en situaciones prácticas y cotidianas? ¿Cuál es su opinión que usted puede dar? Bueno, confiar en Él siempre lo que pedimos. Y tenemos que estar confiando en Él lo que Él nos va a dar y tratar de dar esa confianza de Él, porque lo que viene es grande. Amén. Y me gustaría escuchar también la hermana Isabel, ¿cómo podemos aplicar el poder de Dios en situaciones prácticas cotidianas? Bueno, yo puedo certificar que eso es cierto, porque yo he tenido muchas situaciones en las que a veces no sé cómo las voy a poder resolver. Y como explicaba mi hermana Ivonne antes, de repente uno le clama al Señor y le dice la prueba que tiene o la necesidad y pasa algo inesperado y Amén. resulta que te llegó la bendición y quién sabía si no le habías compartido a nadie. Amén. Amén. Entonces eso significa que Dios está ahí escuchándonos. Amén. Sino que nosotros somos los que a veces nos olvidamos que Él está ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es como menciona la hermana. Hay situaciones en nuestra vida que quizás muchos de ustedes les han pasado que no las han compartido con nadie y le están haciendo una petición al Señor. Y de repente viene la respuesta y ustedes saben que viene de Dios porque no se la han compartido a nadie. Nadie, solamente el Señor dando la respuesta Él en su fidelidad y viendo la confianza y la fe que tenía cada uno cuando se lo presenta al Señor. ¿Verdad? El Señor da la respuesta a nuestra vida. Cuando lo creemos, cuando lo confiamos, cuando lo obedecemos, cuando lo ponemos en práctica. Amén. Nuestra hermana Marquesa, ¿cómo podemos aplicar el poder de Dios en situaciones prácticas y cotidianas diarias de nuestras vidas? ¿Cómo usted podría aplicar ese poder de Dios? Bueno, para mí, yo siempre he pensado y estoy segurísima y es algo que siempre tengo presente. Para Dios, el presente de nosotros, para Él es pasado. Porque Él es el que conoce las circunstancias que vamos a estar, a donde vamos a llegar, las cosas que están por venir, sean buenas o malas, como otra vez la vemos, pero son los planes de Él, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlo. Entonces, cuando pasamos por procesos o dificultades, nos vemos perdidos, nos vemos acabados, pero Dios le tiene un stop a eso, porque ahí cuando llegamos a ese fin, que ya nos sentimos sin fuerza, sin nada, es donde Dios nos vuelve a restablecer, a darnos a entender de que ahí voy a empezar yo voy a renovar todas esas dificultades que has tenido, a esa fuerza y vas a ver la gloria. Amén. Gloria a Dios. Así es. Nuestra hermana María, ¿cómo podemos aplicar el poder de Dios en estas situaciones prácticas y diarias que nosotros vivimos? Bueno, hermana, casualmente yo estaba ayer, pues, hoy estoy confirmando por medio de lo que está diciendo el estudio bíblico, estaba en lo que es el estudio de ese, pues, entonces la palabra de Dios dice que, pues, orar y suplicar. Se lo traigo aquí, en un libro que dice 2 versículos, Efesios 6:18, que con toda oración y súplica, lo dice Pablo, ¿no? Pedimos y Dios está con nosotros. También lo reafirma Santiago 4, versículo 2, que toda oración y súplica confirmamos que Dios está con nosotros y Dios nos va a dar, pero tenemos que orar y tenemos que suplicar.
bastantes cosas. En el nombre de Cristo, en el porque la mano de nosotros es de bendición. No para los que sembramos, sino para la gente también. Es de bendición. Mire, yo muy poco con la gente. Una persona está enferma, yo lo que hago con el nombre de persona y yo pasa. Pero sí, yo tengo que tocar a veces ciertas personas, como 3 o 4 personas, que le demos la mano y está sana. Una hermana de otra iglesia estaba mala, lo de cabeza, y yo, bueno, no me da para oré por ella en el mismo instante, digo sana. El Señor hizo la obra, en el nombre de Jesús. Nosotros somos instrumentos del Señor hacer la obra. Amén. Que tenemos dones y no los ponemos a trabajar. Amén. Los dones que ponemos a trabajar es como un hombre que da la palabra, que tenía varios dones, estos 2, 3, 4, 5. Y uno que hacía un solo don que yo de ese hombre, lo enterró. Amén. Por eso me lo contó, ¿qué hiciste con el don? No hiciste nada, lo demás sí, Jesús le aumentó los dones. Entonces hay que trabajar los dones. Así es. El hermano Guillermo tiene también. No era así, que yo antes decía, yo tenía en la mente de Dios que por los dones que yo tenía, que yo estoy poniendo a trabajar, estoy viendo la mano del Señor. Amén. Hermano Guillermo también tiene. Hablando de todo un poco, a veces nosotros, para decir así una palabra que no debería ser, fallamos. Amén. ¿Fallamos en qué sentido? En que a veces tenemos una situación muy grave y le pedimos al Señor, mire que si tú me haces esto y me ayuda, yo voy a hacer lo otro. Y cuando el Señor le da la gracia, se olvida la promesa que cometí. Entonces vuelve y recae. Amén. Y no debería ser así, debería ser siempre en la buena y en la mala, constante y seguir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Las respuestas de ustedes son correctas, ¿verdad? Son acertadas también. Pero aquí en esta escuela dominical también hay unas recomendaciones. Dice que al aplicar el poder de Dios significa buscar su guía en nuestras decisiones diarias y caminar en obediencia. Esto incluye orar antes de actuar. Amén. Porque muchas veces le queremos pedir a Dios, hacemos algo y después que ya como quien dice, Dios mío, cometemos el error, no consultamos a Dios primero y después que el error está, entonces, ay Dios mío, ayúdame. Antes, ¿verdad? Debemos de pedirle a Dios, antes de actuar, debemos orar para que el Señor nos dé la dirección. Porque nosotros, como humanos, como la carne, se levanta a veces y ella quiere hacer una cosa. Y nosotros si nos dejamos llevar por las emociones, si nos dejamos llevar, ¿verdad?, por las circunstancias, por lo que estamos viendo, vamos a hacer las cosas, pero después que ya cometemos esto, Dios mío, ayúdame, después que ya nosotros hemos, ¿verdad?, cometido error. Y entonces, aquí nos menciona de que debemos orar antes de actuar. Cuando oramos, estamos pidiéndole al Señor la dirección para que sea Él. Cuando le presentamos las cosas a nuestro Padre, entonces es Dios el que va a actuar por nosotros. Y cuando el Señor actúa por nosotros, la victoria está de nuestro lado. Porque estamos poniendo nuestra confianza en nuestro Padre. Pero no podemos, ¿verdad?, actuar y después orar. Decía siempre, mi abuelita nos mencionaba antes y nos decía, y tenía algo de sabiduría. Cuando estábamos más pequeños decía, tú no puedes mandar la carreta y el burro viene atrás. Tiene que ir el burro y la carreta viene atrás. Y solía, y yo me reía cuando ella decía eso, no comprendíamos, era pequeño. Pero trayéndolo acá, aquí a lo espiritual, a la palabra, orar antes de actuar es poner la confianza. Primero va Dios y después vamos nosotros. Dios en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y después vamos nosotros. Porque ahí llevamos la dirección de Dios. Vamos guardados por el Señor y el Señor nos respalda. Amén. También. Eso lo ve más lejos. Cuando tú oras a Dios y le mencionas lo que tú ves que la mano de Dios trabaja, cualquier pueblo. Tú estás viendo lo que Él está haciendo a través de ti. No yo, sino el Señor. Por una hora, Él no es lo que está haciendo, Él está haciendo a través de ti. Y se contesta en esa forma porque es Él que lo está haciendo. Amén. Cuando mantenemos entonces que oramos,
Entonces mantenemos una actitud de fe cuando enfrentamos la incertidumbre. Si estamos orando y estamos poniendo a Dios, ¿verdad? Y oramos, entonces cuando viene de repente esa situación de incertidumbre, de inseguridad, de duda, entonces ahí es por medio de la oración que nosotros nos vamos a recordar el poder que tiene Dios y que Dios puede usar, ¿verdad?, nuestras acciones, por muy pequeñas que sean, cuando las ponemos en manos de Dios. El Señor, Él lo utiliza para darnos, ¿verdad?, grandes cosas, para fortalecernos en Él. El poder no está limitado de Dios. El poder no es El poder de Dios eterno. es ilimitado. Nosotros estamos limitados. Nosotros tenemos límites. Porque, como les mencionaba anteriormente, hay cosas que no podemos hacer. Que nosotros tenemos que presentársela al Señor. Orar. ¿Verdad? Si estamos enfermos, vamos al médico. El médico nos da medicamentos. Nos los tomamos. Pero si no nos sanamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a nuestro sanador. Por sus llagas hemos sido curados, el Señor nos dio. Entonces empezamos a clamar las provisiones, pero deberíamos hacerlo antes de, ¿verdad? Deberíamos de clamar y orar y buscar las provisiones de Dios primero, pero no después actuar. Claro, estamos aquí, el Señor de Dios, la sabiduría del Señor, la ciencia y todo, pero como les mencioné, es un ejemplo de que primero tenemos que orar y confiar en el Señor, de que Él va a cumplir lo que nosotros estamos pidiendo, pero recuerden que va oración en Dios, fe, confianza, obediencia, porque yo no le puedo pedir al Señor algo y yo voy, a Dios se va a encargar de eso, pero yo me voy a hacer lo que yo quiero, yo puedo hacer no. Y voy a decir, hermano, hay carga que me ocurre. Mi mamá, yo nací en Colón, en el hospital Colón. Cuando yo nací, mi mamá enseñó, yo tenía como 5 años. Amén. Y en mi mano había una estrella, un cero. Así que se lo sé. Y mi mamá me decía eso, Dios te cogió. Porque, y es verdad, hermano, cuando yo estaba embarcado en el marino, llegó un pastor en el barco de nosotros, llegó el pastor, y ahora Iglesia Castellana. Y el pastor predicó, llamó a todos el capitán, esta gente, los capitanes y sueños. Y el pastor predicó, mira, el pastor predicó, yo nunca sabía, el pastor predicó, el pastor hay un hombre de Dios aquí que va hasta que el Señor venga. Yo no sabía que era yo, y el pastor que va para la Iglesia Castellana dice, ese es el Señor que está ahí, que venga acá. Me dio una Biblia, el pastor. Como les mencionaba, Me dio una Biblia y después eso dice que Dios me dio hasta el día que venga el barco. Amén, como les mencionaba, como el tema de esta enseñanza de hoy es fortaleceos en el Señor. Y como les estaba mencionando aquí, para fortalecernos en el Señor, aplicar el poder de Dios significa buscar su guía en nuestras decisiones, como les mencionaba, diaria, caminar en obediencia, que como les mencionaba, y esto incluye la oración constante, antes de actuar, la oración antes de actuar, constante, mantener esa actitud de fe, ¿verdad? Aunque enfrentemos incertidumbre, aunque enfrentemos situaciones que puedan ser difíciles para nosotros, recordar que Dios puede usar, como les mencionaba, estas pequeñas acciones que para nosotros son pequeñas, pero para Dios que sean grandes, para que el Señor se pueda glorificar en la vida de cada uno de nosotros. No es con nuestra Pero hay que ver también que todo lo que hagamos, oramos, lo que sea, tenemos que hacerlo al Señor, no a nosotros, porque ese que contesta. Amén. Y como les menciono también, cuántas enseñanzas y cuántos ejemplos y cuántas historias de la Biblia tenemos aquí nosotros, que son las provisiones, nos fortalecen a nosotros. Cuando vemos todo lo que vimos, por lo menos Gedeón con sus 300 hombres, cómo él pudo vencer un ejército grande, pero como les mencionaba anteriormente, porque iba respaldado por el Señor. Los hombres que llevaban escogidos por el Señor, y no era por la fuerza, porque nosotros tenemos limitaciones, pero Dios no las tiene. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando confiamos en Él, cuando le obedecemos, nuestra fe, entonces el Señor, ¿verdad?, nos respalda. Orar antes de actuar. O sea que la fe tiene que estar arriba, el cielo arriba, el palacio de tu fe está allá, una fe potente y grande. Amén. Y también, como les había mencionado anteriormente, buscar la dirección.
la guía. Cuando nosotros vamos a orar, como les decía anteriormente a mis hermanos que llegaron, siempre buscar esa dirección, hacia dónde voy a orar, qué le voy a dar al Señor. Y las provisiones están en la palabra. Están en la palabra. Y como se nos ha terminado bastante el tiempo, aquí como conclusiones puedo mencionar que cuando nos fortalecemos en Dios, hay obstáculos que nosotros no podemos superar. Amén. Porque su poder, ¿verdad?, opera a través de nosotros. Nosotros no podemos, obstáculos que no podemos nosotros superar. Pero Dios sí lo puede superar. Es el poder de Dios. Lo que pasa es que el poder de Dios es glorificado, santificado, santificado y purificado. Y aquí tenemos unos versículos que se dejan para meditar y reflexiones diarias de lunes a viernes. Todos los domingos mencionamos unos versículos que van de acuerdo con lo que es la enseñanza de hoy. Se los voy a estar mencionando para que ya ustedes en su casa, que tienen uno por día, ahí puedan orar, meditar, leerlo, meditar, ver qué le habla esta palabra a cada uno de ustedes, igual para mí también. Y es uno diario. En un momento, los que trabajan de repente pueden sacar unos minutos orados en sus hogares, y esta palabra sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Para el lunes tenemos el Salmo 28:7. Salmo 28:7. Y también allí, después que usted lo lee, lo medite, por lo menos él dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y fui ayudado. Entonces aquí en este salmo, como una declaración de fe, Dios es mi fortaleza y mi ayuda constante en todo momento. Cada capítulo con su versículo, ahí usted medita y usted estudiarlo. ¿Qué le dice esta palabra a usted? ¿Cómo usted puede aplicarla en su vida? ¿Cómo le puede ayudar en este diario caminar a lo que nos enfrentamos todos los días? Hoy estamos aquí, venimos, recogemos fuerzas nuevas, porque mañana es lunes y vamos con la semana, pero que vayamos cada uno de nosotros fortalecidos en el Señor por medio de la palabra. Para el martes tenemos 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. Y todo va relacionado a fortaleceos en el Señor. Tenemos el miércoles Isaías 12:2. Isaías 12:2. Para el jueves tenemos Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y para el viernes tenemos el Salmo 18:32. 18:32 para el viernes dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Amén. Así que les dejamos con estos versículos para que cada uno de ustedes, cuando tenga su momento en su lugar secreto, ya sea en su momento específico, le presente, estudie esta palabra y le pregunte al Señor: habla mi vida, cómo me habla, y hacer también la declaración de fe por medio de cada uno de estos versículos que sé que van a ser de bendición. Así que le damos gracias a Dios, oramos, ¿verdad?, por esta escuela dominical, para que el Señor nos siga dando fortaleza. Y viene lo mejor ahora también, el plato fuerte, las alabanzas. Así que vamos a orar para finalizar esto, para que el Señor, esta escuela dominical, sea el que nos prepare para lo que viene ahora. Nos ponemos en pie para orar y darle gracias al Señor. Amado Dios, Señor, gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has hablado a mi vida, y sé que también has hablado a la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu poderoso nombre. Gracias, Señor, Padre, porque tú tienes para cada uno de nosotros una respuesta, Padre. Te pedimos también, Jehová de los ejércitos, Señor, que seas tú guardándolo a cada uno de nosotros, Padre. Aquel que está viendo esta transmisión, Señor, el que va a venir ahora para la prédica, Señor, para las alabanzas, te pedimos, Señor, que si trae alguna tristeza, alguna aflicción, que no salgan de aquí igual como llegaron, salgan renovados, Padre, llenos de tu amor, llenos del Espíritu Santo de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a obedecerte, a serte fiel, a buscarte, Padre de la gloria, en espíritu y en verdad. Quita de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, toda tristeza, Padre, toda aflicción, todo desánimo, toda enfermedad, todo obstáculo que no nos deja acercarnos a ti, lo que no nos deja recibir esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, si estamos aquí, Señor, es porque hemos sido
tú tienes planes y propósitos en el nombre de Jesús con cada uno de nosotros. Y sabemos, Padre de la gloria, que lo que tú prometiste lo vas a cumplir, mi Dios. Porque tú eres fiel, porque tú eres digno de alabanza, porque tú no mientes, Señor, porque tú no eres hijo de hombre para mentir y menos para arrepentirte. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, acelera los pasos de los hermanos que no han llegado. Padre, te lo pedimos, que lo que viene el servicio de ahora, las alabanzas, la palabra, sea de bendición, Padre, en el nombre de Jesús, para cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia, porque tú moras y vives dentro de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, llénanos de tu amor, llénanos, Señor, para que no podamos ser igual. Quita lo que no te agrada de cada uno de nosotros, Padre. Perdóname, Señor, y perdónanos, Señor, por las veces que hemos fallado, por las veces que hemos dudado, por las veces que hemos hecho las cosas mal, como no te agradan, Señor. Pero tenemos nuestro Dios, nuestro Cristo, el que salva, el que liberta, el que transforma, en el poderoso nombre de Jesús. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. Gracias, amado Dios, por lo que has hecho. Gracias por lo que vas a hacer. Y gracias por lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor. Y el pueblo de